pero hoy para echarles una mano y porque el Señor venía algún tiempo hablándome también, vamos a ministrar de Lucas 15, en el verso 11, de la parábola del hijo pródigo. Ya algunos muchachos han estado ensayando la obra de teatro. ¿Van a orar por esos muchachos? A ver cuántos van a orar por ellos. Hace falta mucha oración, ¿eh? Hace falta, he visto por ahí, digo, hace falta mucha oración. Algunos no tanto, pero otros sí necesitan que oremos y algunos vamos a ungir con aceite hirviendo también. Y también han estado ensayando Joselillo con Pepe también una alabanza. También vamos a orar por ellos para que esa alabanza pueda, que tome el control el Señor, ¿sí o no? Gloria a Dios. Bueno, la parábola del hijo pródigo ya saben ustedes de qué se trata. Es de un hijo que se marcha de la casa con la herencia que le da el padre. Todo esto comienza, Lucas 15, habla de una oveja que se pierde, habla de una moneda que se pierde dentro de la casa y habla de un hijo que se marcha. Esta parábola surge a causa de una pregunta de los religiosos, de los fariseos. Los fariseos preguntan: ¿por qué vuestro maestro come con pecadores y con publicanos y con gente de mala vida? Y ahí Jesús responde y comienza a relatar la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Y a esta parábola los teólogos buenos la denominan como la parábola de la Trinidad, cuando habla en Lucas 15. Cuando habla de la oveja perdida es la parábola del hijo, la parábola de la moneda perdida es la parábola del Espíritu Santo y la parábola del hijo pródigo es la parábola del Padre. Y sobre esto déjame que te ministre en estos minutos sobre Lucas 15, 11. Dijo Jesús: cierto hombre tenía 2 hijos, y dice el verso 12, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda. Tengo yo aquí en la Biblia de las Américas, dice: dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él le repartió sus bienes. Cuando leemos en el verso 12, es impresionante porque él sabe algo, el hijo menor sabe algo, sabe que le corresponde una parte de la herencia. ¿Cuántos saben que nuestro Dios tiene para nosotros herencia? Y tiene bendiciones para cada uno de nosotros, tiene bendiciones para nuestra casa, bendiciones en el hogar, en el matrimonio. Hay bendiciones que Dios tiene asignadas para cada uno. Nosotros tenemos ese conocimiento. Lo que le pasó al pródigo fue que se enamoró de las bendiciones y se enamoró de la herencia que el padre tenía para él, al punto que lo que el padre tenía para él, a él se le olvidó el padre que daba las bendiciones. No sé si me explico. Él se enamoró tanto de lo que tenía el padre para él que se olvidó del padre que da las cosas. Padre, yo tengo una herencia que me corresponde. Sí, hijo, hay una herencia que es tuya. Bueno, necesito ya esa herencia. ¿Saben ustedes que para recibir una herencia tiene que morir el testador? Al no ser que en vida la persona le quiera ceder la herencia, que difícilmente suele pasar eso. Las herencias se reciben cuando alguien muere. Es decir, que el pródigo comenzó a mirar a su padre de la siguiente manera: Padre, yo creo que ya te estás haciendo mayor, te estás haciendo viejo. Y hay una parte que a mí me corresponde. ¿Por qué no me das la parte que a mí me corresponde? Firmas un documento, me das la parte que a mí me corresponde. Pero al hacer eso el hijo pródigo estaba dando por muerto al padre. Es impresionante. Quería recibir la herencia antes de que muriera el padre. ¿Tú sabes que nosotros hemos recibido la herencia de la vida eterna? Te pregunto, ¿tú lo sabes? ¿Que tenemos la herencia? Ahora, para recibir una herencia hemos dicho que tiene que morir el testador. ¿Sabes qué hizo tu Jesús, mi Señor Jesús, por nosotros? Murió para que legalmente tú recibieras la herencia. Me encanta porque Él no se salta los principios de legalidad. Nosotros necesitábamos recibir una herencia. Para recibirla, el testador tenía que morir. Y Él murió colgado en un madero. Ahora yo te pregunto, cuando uno recibe posesiones de alguien que parte, yo por desgracia he tenido que despedir a familiares muy cercanos míos. Y por ahí me puedo quedar con un collar, como lo tengo, o con una cartera, pero no se puede ni comparar con un minuto que yo pudiera estar con esa persona tomándome un café o darle un abrazo. No se podía ni comparar. Tengo la herencia, tengo lo que me ha dejado ese ser querido, pero no le tengo a él.
Pero en Cristo todo es diferente. Porque Él murió legalmente para que tú recibieras la herencia, pero resucitó al tercer día y no perdemos ni la herencia ni lo perdemos a Él. Y encima tampoco perdemos a nuestros seres queridos, porque no debemos usar el lenguaje de que se pierden, porque cuando decimos que se pierden quiere decir que no sabemos dónde están. Pero ¿sabes dónde están tus seres queridos que pusieron la fe en el Hijo de Dios? Están con el Padre en los cielos. Por lo tanto, cuando hables con alguien tienes que comenzar a cambiar el lenguaje. No hay que decir yo perdí a un ser querido. No, este ser querido partió, es un hasta luego, un hasta pronto. Él está esperándome en la morada eterna, pero perdido no está porque está en mejores manos que antes. Por lo tanto, en Cristo, ¿sabes qué? No hay pérdidas. En Cristo siempre ganamos. Él murió legalmente, recibimos la herencia, resucitó al tercer día. Pero el Padre, Él le da la parte de la herencia que le corresponde en vida. Mira esto porque esto es tremendo. El Padre tenía toda la autoridad y toda la potestad para no darle la herencia, porque estaba en vida todavía. Y bien podía decirle no, hasta que yo no parta de esta tierra tú no te vas a llevar ninguna herencia mía. ¿Pudo decir eso el Padre? Claro que pudo decirlo. Pero el Padre no rompió el libre albedrío en Él. ¿Sabía el Padre que lo que iba a hacer el hijo pródigo iba a arruinar su vida? Te pregunto. ¿Lo sabía? ¿Cuántas veces estás, no sé, con tus hijos o un hermano o alguien y tú le aconsejas y sabes que se va a echar a perder si toma esa decisión? Sabes que va por un mal rumbo, un mal camino. Sabes que no está siendo hábil a la hora de decidir y tú le avisas, pero él, al final, ¿qué hace? Lo que quiere. Y aun tú sabiendo que lo va a hacer mal, cada uno es libre de sus actos. ¿Sabes que Dios con nosotros trata así, de esa manera? Dios sabe que si tomamos el camino de la derecha nos va a ir mal. ¿Sabe Dios que nos vamos a equivocar quizá en esa relación, o en ese negocio, o en esa inversión, o en esa mudanza, o en ese proyecto? ¿Crees que Dios no lo sabe? Estuvimos viendo los otros martes que Dios era, ¿qué? Omnisciente, que conoce absolutamente todo, pasado, presente y futuro. Es más, conoce Dios las cosas que no han pasado si hubieras decidido hacerlas. Es terrible. O sea que Dios sabe, al igual que este padre, que esa herencia en el hijo pródigo, en el hijo menor, ahora mismo iba a ser su ruina. Porque escúchame bien, el hijo menor no tenía capacidad de administración. A ver, pastor, explícame eso. Hay bendiciones de Dios que Dios no la quiere entregar, pero antes de recibir la bendición de Dios, ¿sabes qué se necesita antes? ¿Capacidad de qué? De administración. Por eso yo hay veces que pongo este ejemplo, algunos se ríen. Hay gente que dice, si a mí me tocara la lotería, 1 millón de euros, y yo viendo el perfil de esa persona digo, pues sería su ruina por completo. Porque no se trata del dinero que vayas a recibir o de la bendición que Dios tenga para ti. Se trata del nivel de crecimiento y de madurez que tú tengas para poder sobrellevar y que puedas administrar lo que Dios tiene para ti. Te pregunto, ¿es buena idea si yo le regalo un coche a Lezras? ¿Por qué? No está preparado, ¿verdad? ¿Cómo le voy a dar a Lezras un coche? ¿Cómo le voy a comprar al Joel una moto? ¿Es buena idea comprarle una moto al Joel? No, porque no tiene capacidad, no tiene todavía la edad, no tiene la madurez, no tiene el sentido de responsabilidad. Por eso el padre sabía que dándole la herencia al hijo era suya, pero no tenía capacidad de administración. Por eso hay gente que dice, yo si tuviera abundancia, si yo tuviera más, si Dios me concediera esto otro, ¿y sabes qué dice Dios? Ojalá mejor te metieras en un proceso para poder desarrollar capacidad de administración. En una ocasión a Salomón le pasó lo que a cualquier hombre ha soñado alguna vez o cualquier mujer con ese acontecimiento. Dice que estaba orando Salomón en Gabaón y apareció Dios allí. Y le dijo Dios, oye Salomón, pídeme lo que tú quieras que yo te lo voy a dar. A ver, os voy a mirar las caras. ¿Tú te imaginas si tú estuvieras en un monte orando y aparece la misma presencia del Señor y a modo de genio de lámpara, tú has visto el genio de la lámpara cuando dice, te concedo 3 deseos? Bueno, imagínate que aparece el Dios verdadero que es el de verdad
el que te da las bendiciones. Y te dice, oye, pídeme lo que tú quieras que yo te lo voy a dar. Rápidamente, sin pensar mucho, ¿qué ha pasado ahora mismo por tu mente? Seguramente los jóvenes han pasado el coche último modelo. Quizás en los que no son tan jóvenes ha pasado tener la hipoteca ya pagada. Quizás los niños han pasado ahora mismo, no sé, el último juego de la PlayStation 5. Porque de acuerdo a su madurez, es eso lo que va a pedir. ¿Sabes qué pidió este Salomón? Dijo, Señor, dame tu sabiduría. Porque si tú me das sabiduría, yo voy a poder gobernar el pueblo. ¿Sabes qué le dijo Dios? Por cuanto pediste sabiduría y no riquezas, también te voy a añadir las riquezas. Tú has pedido sabiduría, pero por añadidura te voy a dar riquezas. Hay gente que pide las riquezas sin pedir sabiduría. Y las riquezas en las manos de un torpe duran 2 días. Las riquezas en las manos de un ignorante duran 2 días. Pero aquel que pide sabiduría crea riquezas. Por eso siempre se ha dicho que es mejor que te den los peces ya que haya pescado otro y te los dé, o es mejor, Darío, que yo coja con la caña y te enseñe a pescar. ¿Qué es mejor? Enseñar a pescar. Porque esa va a ser su provisión para siempre. En un golpe de suerte a alguien le puede ir bien y no sé, que se abra una puerta en lo laboral, pero si no tiene la capacidad, a la larga no va a durar mucho. Imagínate que están buscando, no sé, vamos a poner este ejemplo, están buscando a alguien del perfil que tenga estudios, que tenga universidad, que sepa idiomas, y se presenta el pastor. Y en ese currículum yo lo modifico. Y aparece que yo sé francés, inglés, italiano, alemán, con un montón de cosas. ¿Me aceptan? Pero a la larga, cuando vayan pasando los días y vengan a preguntar y me hagan una pregunta en inglés, y yo que no sé inglés nada, que algunos saben que digo, yo siempre tengo el inglés de los morancos, o a veces tengo el inglés que yo hablo español con acento inglés. La pastora se ríe, a veces cuando me llaman, una vez me llamaron para un coche, Javi, era un inglés, y yo para hablar con él en inglés, yo hablaba español con acento inglés, y yo le dije, for focus, ¿de verdad? Y ella me decía, ¿pero qué haces? Me decía la pastora. Yo ponía acento inglés hablando español. Claro, entonces, si yo no tengo la capacidad para ese trabajo, el trabajo me va a durar nada. Por eso el padre sabía que era una mala idea darle la herencia, pero no rompo tu libre albedrío. Por lo tanto, a la hora de pedirle a Dios, ¿qué es mejor pedirle a Dios? ¿Que nos bendiga con algo material en un momento puntual? ¿O mejor pedirle al Señor capacidad de administración para administrar todo lo que Él tiene para nosotros? Yo creo que es mejor pedirle al Señor capacidad de administración, ¿o no? Antes de pedirle una familia al Señor, ¿qué hay que pedirle? Capacidad de administración. Un soltero está pidiendo una familia. No quiero mirar a ningún soltero. Un soltero que está buscando hacer una familia, formar un hogar. Primero, dice la Biblia que ¿quién, dijo Jesús, quién antes que va a hacer un edificio, quién no antes echa cuentas a ver si tienen los materiales suficientes? Eso lo dijo Jesús. Dice, no sea que a mitad de la obra, y ya que no tengan los materiales suficientes para terminar, la gente le señale y se burle de él. ¿Sabes que eso pasa en muchas ocasiones? En muchísimas ocasiones. Que por falta de capacidad de materiales, que es la capacidad, nos quedamos luego a medias y no terminamos la obra. Y dice la Biblia que luego los de alrededor le señalan y se ríen de él. Por eso primero hay que tener capacidad de administración y ver si tenemos los materiales suficientes para seguir adelante con eso que queremos hacer. El hijo pródigo, por inmadurez, dijo, Padre, dame la parte de la herencia, siendo un inmaduro. Y qué peligro es, siendo inmaduro, pedirle a Dios la riqueza, las bendiciones, todo lo que tiene para nosotros. Y no hablamos solo de lo monetario. ¿Sabes que cuando nosotros empezamos aquí a abrir la obra, yo oraba al Señor y ¿sabes qué le decía al Señor? Dame capacidad, Señor. Capacidad para administrar lo que es tuyo. Capacidad para administrar la obra de Dios. Capacidad para poder manejar lo que es tuyo, yo como mayordomo, pero dame la capacidad. Y hay gente que quiere escapar del proceso y que Dios haga un milagro. Pero hay cosas que no requieren un milagro, hay cosas que son un proceso. Mira, por más que tú ores por alguien, no sé, ve ahora, no sé, por Javi. Ve ahora por Javi, Señor, dale madurez, Señor, dale madurez. No va a aparecer Dios con una varita mágica, porque Dios no hace magia.
No va a hacer Dios así, madurez. Y ya de la noche a la mañana el que es inmaduro ya habla maduro, habla con cordura, sabe lo que dice, es alguien con sabiduría. Dios no funciona así. Cuando uno va adquiriendo madurez es a través de los procesos que Dios nos pone. No es por arte de magia, como si estuviéramos en Harry Potter o algo así. No funciona así. Hay gente que pide un milagro y lo que necesita es un proceso. Hay gente que ora, ay Señor, lloro, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, cambia ese carácter, a mi hijo, a mi madre, a mi padre, cambia Señor, cámbialo. ¿Tú qué te crees? ¿Que Dios está escuchando? Ay, hay que cambiar a su esposo, sí, vamos a cambiarle y que le resetea la mente y ya es otro. ¿Cómo va a ser así? Si el Señor lo que trabaja es a base de pruebas y procesos. Por eso es muy peligroso que sin ser procesado queramos pedirle al Señor lo que Él tiene para nosotros. Hay gente que a veces me viene y me dice, pero pastor, ¿qué pasa? Me dicen, ¿tú no ves el llamado en mí? Eso me lo han dicho así, Pepe, de verdad, ¿eh? Porque, no sé, ¿qué pasa? ¿Que tú no ves que yo tengo el llamado? ¿No me ves que yo tengo el llamado a predicar, a pastor, a profeta, a querubín? ¿No me ves? ¿No me ves que tengo el llamado? Y yo le digo que sí, que lo puedes tener, pero que sin capacidad de administración no se puede reconocer nada, cero. Se necesita primero capacidad de administración. Por eso hay gente, bueno, que puede tener dones, puede tener talentos, puede tener un talento para la música, genial, un talento para la música, pero en las cosas del reino de Dios, en lo espiritual, tienes que tener capacidad de administración, porque si no hay capacidad de administración, tampoco sirve el talento. No, este tiene llamado porque predica y habla bien. No, tiene que tener madurez, procesos, capacidad de administración, porque si no sirve de poco. Pero esto el hijo pródigo no lo sabía, era un inmaduro. Le repartió sus bienes, verso 13. No muchos días después el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Malgastó lo que tenía porque le faltaba madurez para poder administrar eso. Le faltaba madurez para poder administrar lo que el Señor tenía para él. ¿Sabes que Dios tiene grandes cosas para ti? Pero cosas grandes de verdad. Y que si sigues en la tierra respirando, que el Señor hoy te permitió ver de nuevo la luz del sol es porque cuenta contigo. Que tú no vienes a la tierra a gastar oxígeno así porque sí. Que si Dios te tiene aquí es porque tienes que desempeñar en realidad una función, una tarea para el Señor, un propósito. Y ese propósito es grande, porque el que te llama es un Dios grande. Pero antes de comenzar a cumplir lo que Dios tiene para nosotros, necesitamos capacidad de administración y madurez. Para todo. Mira, hoy puedo meterme en temas muy pastorales hoy, a decir amén. ¿Puedo meterme en temas pastorales? Amén. Lo vemos otra vez. ¿Me puedo meter en temas pastorales? Amén. Gloria a Dios. Son unos espirituales aquí, ¿eh? No es normal, no, qué ferviente. Gloria a su nombre, qué bien. Mira. Se hace falta capacidad de administración para todo, para todo. Cuando uno quiere servir en el altar, ¿vale? Cuando uno va a servir en el altar. Pastor, yo sé tocar la flauta. Maravilloso. He estado en el conservatorio no sé cuántos años. Magnífico, ¿vale? Ahora hay que tener capacidad de administrar ese talento para el Señor. Hay que estar en los ensayos a su hora. Hay que estar bajo autoridad espiritual. No se trata de si un día no me ponen a tocar la flauta salgo corriendo, me cambio de iglesia. Mira, te voy a contar algo que es peligroso, ¿vale? Te voy a contar algo que es peligroso. Hay sistemas pastorales donde se cambia el pastor, tú lo sabes. Que el pastor está 1 año, 2 años, hay sistemas así y van cambiando de pastor, ¿vale? Yo soy de los que piensan que en la iglesia tiene que haber un pastor y una pastora. Y ese pastor siempre tiene que estar al frente de la obra. Yo pienso eso. Pero claro, la gente, cuando ve este sistema, como no se va a cambiar de pastor, se cambian ellos de iglesia. Como ya no se cambia de pastor, se cambian de iglesia. Entonces, ¿qué quiero decir? Que para poder administrar las cosas de Dios se necesita madurez. Si no somos como el pródigo. Padre, pero a mí dame lo que me corresponde. Pero pastor, ¿no ves el don que yo tengo? ¿No ves el talento que yo tengo?
Pero no ves el desparpajo que yo tengo para predicar, pastor. Yo quiero que tú me des lo que yo tengo. Pastor, quiero que me posiciones. Pastor, yo quiero que tú me honres, que me des un lugar en la iglesia. Y yo pues digo, pero necesitas capacidad de administración y madurez primero para manejar las cosas espirituales, ¿sí o no? ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Dice que lo juntó todo. Se fue a un país lejano, malgastó todo, vivió perdidamente. Verso 14. Y cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. ¿Quién le dio la herencia? ¿El padre o se la dio el enemigo? ¿Se la dio Satanás al hijo pródigo? ¿Quién le dio la herencia? Se la dio el padre. Pero dice la Biblia, en el verso 14, que se gastó la herencia. ¿Tú crees que las bendiciones de Dios son eternas? ¿Las bendiciones de Dios son eternas? ¿Y hay cosas que Dios te vaya a dar que son eternas? Déjame quiero que reflexiones un poco. ¿Hay cosas que Dios te otorga que es eterno, que es para siempre? La Biblia dice que este pidió lo que tenía su padre y se gastó. ¿Hay cosas que Dios te puede dar y que se gasten? Claro, porque toda bendición que Dios te quiere dar tiene que tener un sentido de responsabilidad. Por ejemplo, Dios es poderoso, te puede entregar un cochecito para ir al trabajo. Tú puedes orar al Señor, decir, Padre, yo necesito un coche porque necesito trabajar, y Dios te puede honrar y te puede bendecir. Y como menos te lo esperes, tienes un coche. Te lo da el Señor. Ahora, si no hay sentido de responsabilidad para cuidar el coche, ¿se puede gastar el coche? ¿Se puede romper el coche? Bueno, te da Dios la mujer de tu vida, la que tú siempre has soñado, que cuando tú la viste la primera vez, parece como que empezaron a revolotear mariposas y salieron como violinistas detrás tocando, y ella así como en cámara lenta con el pelo haciendo así. ¿La ves? Es la bendición de Dios para tu vida. Dios te la está dando. Pero hay un sentido de responsabilidad. Tengo que cuidarla. Porque si la cuido, ¿qué hace? Hace como el que cantaba, y se marchó. Claro. Y dices tú, ¿y si me la dio el Señor a esta mujer? Claro, pero no la has cuidado, machote. Este hombre es el que el Señor tiene para mí, es mi bendición, pero tengo que tener un sentido de responsabilidad, tengo que cuidarle, porque si no le cuido, un día va a decir, incluso hasta sin fumar, va a decir, voy a por tabaco, y ya no lo ves más. Pero si no fumas, da igual, me voy a por tabaco, y ya no vuelve más. Porque todo lo que te da Dios se puede acabar y gastar si tú no lo cuidas. Sin embargo, hay alguien que no se acaba porque es eterno. Entonces lo que te da Dios se puede acabar. El único que no se acaba es el eterno por siempre y para siempre, el principio y el fin, el alfa y la omega, el que no tiene principios de días. Dios te puede dar algo, pero si lo malgastas se acaba. Pero ¿por qué no vas, en vez de a por las bendiciones solo, vas a por aquel que da las bendiciones, a por aquel que es eterno, que jamás se va a gastar porque no tiene principio de días, ni origen, ni comienzo, sino que es eterno, autoexistente, que no tiene padre ni madre, pero nos enamoramos tanto de lo que Él tiene para nosotros que nos olvidamos de aquel que nos da las cosas, y es mejor estar con Él que todo lo que Él nos pueda dar. Además, si no estamos con Él, no tenemos sabiduría para administrar lo que Él nos da. Dame lo que tú tienes para irme lejos de ti. ¿Sabes con cuántos me he cruzado yo así? Voy a ir a la iglesia porque estoy pasándolo mal en mi casa. Está mal mi matrimonio, mi hogar. Y Dios hace un movimiento extraordinario porque es un Dios de poder y milagros. Soluciona, ordena, y cuando soluciona y ordena y contesta, yo lo he visto con mis ojos. ¿Sabes qué hace la familia esa al completo? Se van y lo celebran de juerga encima. Señor, si tú haces esto otro, nosotros te vamos a honrar. Mentira. Señor, si tú contestas en esta oración, yo hago el camino de Santiago descalzo, como los católicos, la penitencia. Mentira.
Ya la Biblia nos enseñó que hace milenios vieron cómo llovía pan del cielo, cómo una roca andaba, cómo un mar se abría y se quejaban de Dios. Sin embargo, hubo uno que fue Juan el Bautista. No hizo ningún milagro. Solo predicaba el evangelio del reino trayendo arrepentimiento, pero estuvo hasta el final de sus días muriendo como un mártir porque tenía la presencia de Dios y la comunión estando en medio de un desierto. Porque no se trata de todo lo que Dios va a hacer por ti, se trata de que tú estés con Él. Es como dijimos, ¿te acuerdas la semana pasada Marta y María? Que entrando en la casa dijo el Señor, María ha tomado la mejor parte. Oye, si yo soy Marta, yo me enfado, ¿eh? Si yo soy Marta y a mí me dice el Señor, Javi, estás afanado y turbado, yo me enfado. Digo, no, si yo llevo aquí toda la mañana dando el callo para ti, toda la mañana trabajando para ti, he hecho la casa, he hecho la comida, he echado en la casa perfume, lo he hecho todo, María no ha hecho nada. Pero dice el Señor, María ha tomado la mejor parte. ¿Sabes por qué? Porque se ha sentado a mi lado. Tú estás trabajando para mí, pero ella está conmigo. Porque no se trata de trabajar para Él, se trata de estar con Él. Y cuando estás con Él, lo que haces para Él cobra sentido. Y las bendiciones que Dios tiene para ti cuando estás con Él, cobra sentido. Por lo tanto, lo que Dios da se puede malgastar, porque no hay capacidad de administración. ¿Me van siguiendo? Dice el verso 15, entonces fue y se acercó uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Ah, mira, para los de la obra de teatro, quedaros con este versículo porque necesitamos cerdos. Dice, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Cómo dice la Biblia? Nadie le daba. Nadie le daba. No confíes en que cuando la cosa se va a poner difícil va a aparecer el familiar, el amigo, el tío, el primo. No confíes. Que los hombres somos de carne y hueso y fallamos más que una escopeta de feria, ¿eh? Dice, nadie le daba. ¿Sabes cuántas veces conozco de gente que ha jugado al filo? Diciendo, bueno, total, si me quedo sin esto otro, alguien me echará una mano. Y si fracaso en esto, el otro me va a ayudar económicamente. Y si aquí me va bien, yo tengo a mis tíos, a mis padres, a mis hermanos. Y a la hora de la verdad se ha visto más solo que la una. Lo dice la Biblia aquí. Nadie le daba. Porque cuando malgastamos las cosas que Dios nos entrega para disfrutarlas ahí fuera en el mundo, no esperes que el mundo te responda dándote cosas buenas. No esperes que el mundo venga a solucionarte las cosas por la ventana. No funciona así. El mundo no te va a dar nada bueno. ¿Sabes cuántos jóvenes conozco que han dicho, yo me como el mundo? Y el mundo se los ha comido a ellos. Se los ha comido literalmente. Y luego el mundo no da absolutamente nada. Y dice el verso 17, entonces volviendo en sí. ¿Cuál es entonces la solución para redirigir el GPS? No sé si tú alguna vez has ido a algún sitio con GPS y en un momento el GPS se volvió loco. ¿Te pasó alguna vez? ¿A quién le ha pasado eso alguna vez? Aroa, ten cuidado, ¿eh? Pepe, quítale ese GPS, que es un peligro eso. Una vez, no sé, hace unos años, escuché de un hombre que iba con su coche, iba con el GPS, y en un momento que iba por el camino, el GPS le dijo, gira a la izquierda. Y había un río. ¿Y sabes qué hizo? Se tiró al río. Y cuando llegaron, lo rescataron. Pero hombre, ¿y usted por qué se ha metido al río? Porque lo decía el GPS. Hay veces que no hay que fiarse de estos GPS. Y llega un momento que cuando uno se pierde en el GPS, por ejemplo, si te adentras, no sé, en un campo o algo así, pone en el GPS literalmente redirigiendo y comienza a dar vueltas la brújula, perdido. Entonces es ahí justamente cuando uno tiene que tomar una decisión. Porque he perdido el rumbo. Y dice la Biblia, entonces, volviendo en sí. Es que hasta que uno no vuelve en sí, no puede pegar la vuelta otra vez a las cosas del Señor ni a Dios. Hasta que uno no vuelve en sí. Conozco a tanta gente que se apartó del Señor y cuando pasaron los años y vuelve el Señor me dice, pastor,
yo no sé cómo pude estar tantos años sin el Señor, tantos años sin escuchar la palabra, tantos años sin acudir a la iglesia. Y yo le digo, claro, porque es ahora cuando has vuelto en sí, porque mientras estás ahí fuera no te das cuenta de nada, es un velo que tienes que no ves nada, pero una vez que vuelvas en sí, es ahí cuando puedes retornar. Y se acordó y dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí perezco de hambre? ¿Sabe lo que echaba de menos el pródigo? El pan. El pan. O sea que cuando la gente se marcha del Señor, cuando la gente se marcha de la iglesia, ¿qué tiene que echar de menos la gente? ¿El qué? El pan. El pan. Por eso lo más importante de una iglesia ni son los pastores, ni los profetas, ni los apóstoles, lo más importante de una iglesia es que haya pan. Si en la iglesia no hay pan, es un fracaso. Si en la iglesia no hay pan, pueden haber danzas, obras de teatro, puede haber en la iglesia luces de colores, puede haber en la iglesia todo tipo de entretenimiento. Como no haya pan en la iglesia, el pueblo se muere de hambre. Dice la Biblia que Noemí se tuvo que ir de Belén, dice, porque no había pan en Belén. ¿Tú sabes lo que significa Belén? Significa casa del pan. O sea, Belén significa casa del pan. ¿Y por qué se fue ella? ¿Porque no había? Oye, qué paradoja, ¿no? Qué cosas. En la casa del pan y que no haya pan. O sea, en la casa del pan y no hay pan. ¿Cómo puede ser a veces que haya iglesias donde no haya pan? ¿Cómo se puede congregar la gente y que no haya pan? ¿Tú te imaginas que yo un día te invito a mi casa a comer y cuando llegas a mi casa te sirvo unos doritos y unas chucherías? Te digo, siéntate, ahí tienes la comida y te sirvo, no sé, unos fosquitos. Entonces el pastor me está gastando una broma. Me invita a su casa a comer y me pone unos fosquitos para comer y unos zumos. No, pastor, no me diría nada por respeto, pero diría, este se ha vuelto loco. Oye, ¿por qué le rebajamos importancia cuando desde los púlpitos a la gente le ofrecemos doritos, fosquitos, chucherías y zumos? Cuando la gente lo que viene es a comer pan, porque es el pan de Dios lo que nos va a hacer que tengamos fuerzas para salir ahí afuera y estar bien nutridos y alimentados. Por eso cuando no hay pan, los pródigos se marchan y tienen la autoridad y la legalidad para no volver. A ver, explícame eso, pastor. Cuando no hay pan en la iglesia, los pródigos se van y están en su derecho de no volver. Porque lo que echó de menos el pródigo no era otra cosa, era el pan. La gente cuando se marcha de aquí, si no hay pan desde el púlpito, si no hay palabra, tiene legalidad para decir no vuelvo porque no hay pan. Pero señores, que nadie se vaya nunca de la iglesia porque no haya pan en la iglesia. Que no le pase como a Noemí, que de la casa del pan se hayan quedado sin pan. Por eso a los futuros predicadores, cuando se pase por aquí, hay que predicar el pan de su palabra. No, aquí no venimos a contar cómo me fue por la mañana, qué compré en el Mercadona o qué me pasó con el coche. Cuando nos ponemos en este altar y en este púlpito es para predicar el pan de su palabra, porque el que tiene su palabra, dice la Biblia, jamás verá la muerte. El que come su palabra jamás tendrá hambre. Dice la Biblia que su palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Y el salmista dice que su palabra es como una lámpara para que no te pierdas. Su palabra, dice la Biblia, es como la lluvia, como el rocío que cae a la tierra y produce fruto. ¿Sabes por qué a veces falta fruto? Porque no hay lluvia. Sin lluvia no se pueden ver los frutos. Hay gente que a veces le exige al pueblo que tenga frutos. ¿Qué frutos va a dar el pueblo si no hay lluvia? Cuando no hay palabra no hay fruto. Ahora, cuando está la palabra y el pan de Dios reinando en la iglesia, la gente tiene que desarrollar frutos en Dios porque está siendo alimentada por el pan de su palabra. Por eso el pródigo no echó de menos las danzas de la casa, ni echó de menos la música. No, dijo, me acuerdo del pan que había en la casa. Dice el verso 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme, dice, como uno de tus trabajadores. Acompáñame a dejar al piano, estamos finalizando. Cuando él vuelve en sí, se acuerda del pan. Se acuerda, en la casa de mi padre había tanto pan y yo muriéndome de hambre. Y dice la Biblia que él iba ensayando como una escena.
Te pregunto, ¿alguna vez has tenido que ensayar una escena antes de un encuentro? Yo sí. Me acuerdo cuando conocí a la pastora que tuve que ensayar una escena. Yo iba andando y yo iba pensando, ¿qué le diré? ¿Le voy a decir esto? ¿Le voy a decir esto otro? No, por aquí no, porque se va a asustar si le cuento. Mejor le digo esto otro. Yo iba ensayando una escena. Al final no te digo cómo acabó porque da vergüenza. El Darío sí lo sabe. Lo voy a decir, que no pasa nada, que vais a disfrutar. Me dio un bajón de azúcar de los nervios. Saqué 3 o 4 euros del bolsillo. Estaba yo así en un banco y le dije, cómprame magdalenas. ¿De verdad? Pero yo soy exquisito. Y le dije, pero que sean de la Bella Easo. Ella está ahí. Y vino la pobre con la bolsa de magdalenas. Yo tenía 16 y ella tenía 17, una cosa así. Vino ella con las magdalenas. Digo, estoy sin fuerza. Digo, ábremelas tú. Y ella empezó a abrirme ahí las magdalenas. Esa fue la primera cita. La segunda cita, cuando vi que ya quedó conmigo, dije, ya está. Si ya me ha visto haciendo esto, me va a aguantar los próximos 60 años de mi vida. Pero fue así. Y yo iba ensayando, ¿no? Y este hijo iba ensayando. Y le iba diciendo, le voy a decir a mi padre que no soy digno. Le voy a decir a mi padre que he pecado contra él, contra el cielo. Que me haga como uno de sus jornaleros. Por lo menos siendo un jornalero, pues de vez en cuando le veré. Cuando los jornaleros pasen a la casa a comer, aunque sea en el sitio de los trabajadores, pues yo le veo a mi padre ahí. Y por lo menos le veo de lejos. O si alguna vez viene, no sé, a darme una propina o lo que sea, o yo qué sé, le veo por lo menos a mi padre de lejos, que me haga como uno de sus jornaleros. Pero dice la Biblia que el padre se asomaba cada día a la puerta. En estos días hablábamos los martes que Dios no puede negarse a sí mismo. Es decir, que Él siempre está en la misma posición esperándote. Está con los brazos extendidos. Cada día que el padre se asomaba a la puerta mirando, ¿será ese mi hijo que viene por ahí? Veía otro que se parecía, no es mi hijo. Se asomaba cada día a la puerta mirando, esperando a ver si era su hijo. Y mientras iba ensayando aquel hijo la escena, iba por el camino ensayando, voy a decirle que no soy digno, que soy pecador, voy a decirle que le he fallado, que me haga como uno de sus jornaleros. Él se asomó a la puerta. No tenía las mismas trazas de cuando se fue de la casa. Porque cuando estaba en la casa, aquel hijo estaba limpio, tenía un vestido limpio, un calzado limpio. Estaba, no sé, afeitado, le brillaba el rostro, le brillaban los ojos, estaba en la casa del padre. Cuando se fue fuera y comenzó a malgastar todo lo que tenía, dice la Biblia que cuando vino, no vino en buenas condiciones. ¿Sabes por qué? Porque alejarse de Dios tiene consecuencias. Cuando nos alejamos de Dios no nos damos cuenta, pero el pecado y la vieja naturaleza que está ahí, que todavía la tenemos, lo que pasa es que ahora está gobernada por una nueva. Déjame darte este dato doctrinal. Hay gente que se va a bautizar en las aguas y quizá van a pensar que en ese bautismo en aguas ya dejarán de ser la vieja mujer que eran, el viejo hombre, que ahora es uno nuevo, y que en esas aguas se quedó el viejo hombre, la vieja mujer. Pero es como dijo una vez Martín Lutero, dice, me he dado cuenta que en las aguas no se quedó ese desgraciado, ese viejo hombre, sino que ese viejo hombre sabe nadar y me persigue todos los días. Por lo tanto, la vieja naturaleza que nosotros tenemos no es erradicada, sino que es gobernada por una nueva naturaleza que el Señor ha puesto dentro de ti a través del Espíritu Santo, haciendo de ti una regeneración. Pero si tú te alejas del Señor y te comienzas a enfriar, te comienzas a alejar, te vas lejos de la presencia, vives lejos, te vuelves de alguna manera inconsciente de tu relación con Dios, el pecado se abre paso. Y cuando volvió el hijo ya no volvía igual, venía con el vestido roto, venía con el calzado roto, venía sucio. Pero ¿sabes qué? Que cuando el padre lo vio desde la puerta, no lo miró y dijo, ahí viene el pecador, dijo, ahí viene mi hijo. Y detrás de esas trazas sucias, él sabía que todavía estaba su hijo. Porque cuando Él te ve a ti no te ve como un pecador. Cuando Satanás te ve, te recuerda el pecado que cometes, los fallos que tienes, tus errores. Pero cuando Dios te ve a ti, Él no te ve como un pecador, Él no te ve como alguien que falló, Él no te ve como alguien que está lleno de iniquidad. Él dice, detrás de esas vestiduras rotas sigue estando mi hijo, sigue estando mi hija. Y dice la Biblia que cuando lo vio, ¿sabes qué hizo el padre? Y esto me encanta. Dice el padre, y corriendo el padre lo abrazó.
Eso lo puedes encontrar en la Biblia. En el verso 22 en adelante, en el verso 20, perdón, dice que el padre lo abrazó. O sea, él venía sucio, venía deteriorado, pero el padre lo abrazó. Y más tarde dijo, traer el mejor anillo, el mejor calzado, el mejor vestido. Y digo yo, ¿cómo es nuestro Dios con nosotros? Cuando venimos sucios por el pecado, cuando venimos sucios por las malas decisiones, cuando venimos sucios porque nos equivocamos a la hora de decidir, Él no nos pone primero un vestido nuevo y luego nos abraza. Porque quizás si tú fueras a abrazar a un vagabundo de la calle, a lo mejor lo primero que haces es darle una ducha y cambiarle el vestido. Ahora sí te abrazo. ¿Cómo te voy a abrazar con esas trazas? Pero qué diferente es nuestro Dios. Él lo abrazó a pesar que tenía el vestido roto, a pesar que venía sucio. Y yo me imagino a aquel hijo diciéndole, Padre, de verdad no hagas esto porque te he fallado. Padre, no soy digno de que me llames tu hijo. Sin embargo, él dijo traerle el mejor vestido, el mejor anillo, el mejor calzado y ponérselo, porque era mi hijo que estaba perdido, ha vuelto a la casa y matar al becerro gordo. Vamos a hacer una gran fiesta. ¿Sabes cómo recibe Dios en su casa a los pródigos? Con fiesta. Pero dice la Biblia que allí había un hermano mayor. Y cuando estaba el hermano mayor lejos de la casa, escuchó ruido de música y de danza, dice la Biblia, de música. Estaban danzando, haciendo una fiesta, y le dijo el hermano mayor, oye, ¿qué es ese ruido de música que se escucha en la casa? Le dijo aquel siervo, ¿no te has enterado todavía? Resulta que tu hermano pequeño que estaba perdido ha vuelto a la casa y tu padre le está haciendo una fiesta. ¿Cómo reaccionó este hermano mayor? Contento, con alegría, bendiciendo. Dice la Biblia que se enfadó tanto, se rebeló tanto, que fue en busca del padre y ¿sabes qué le dijo? O sea, que le haces una fiesta a tu hijo que ha vivido perdidamente, ha malgastado todo, se ha ido con mujeres de mala vida. Nota esto porque la Biblia no dice que el pródigo se fuera con mujeres de mala vida, pero el otro hermano se lo inventa. Ha malgastado todo lo tuyo, ha malgastado la bendición que le has dado y ahora viene y tú le haces una fiesta. Se rebeló porque el padre recibió abrazando al hijo que estaba perdido. ¿Sabes que a veces hay hermanos mayores en el Evangelio? Dice la Biblia que Caín se ensañó contra Abel y lo mató. Dice la Biblia que tomaron los hermanos mayores de José y lo echaron en un pozo. ¿Cómo puede ser que haya hermanos mayores a veces que no cuiden de los pequeños? Se enfadó porque el padre recibió al otro y le hizo una fiesta. ¿Sabes que hay gente que se enfada cuando la fiesta no es para ellos? El hermano mayor dijo, ¿cómo una fiesta? O sea, a este le hacen una fiesta y yo que he estado toda la vida en tu casa sirviendo, trabajando para ti, y no me haces una fiesta para gozarme con mis amigos. Hay gente que se enfada cuando la fiesta no es para él. Gente que se enfada cuando los halagos no son para él, cuando el triunfo no es para él, cuando los éxitos no son para él. Pero nos tenemos que alegrar cuando le va bien a alguien que estaba perdido. Nos tenemos que alegrar de la bendición de otro cuando sabemos que realmente lo ha pasado mal. Nos tenemos que alegrar cuando alguien viene por la puerta. Oye, yo me encuentro en la Biblia muchos hermanos mayores, Pepe, que eran sanguinarios matando a los pequeños. Pero qué diferencia con tu hermano mayor y con mi hermano mayor. ¿Sabes quién es tu hermano mayor y mi hermano mayor? Tu hermano mayor se llama Cristo, porque si Él es nuestro Padre Dios y Él es su Hijo, quiere decir que Él es nuestro hermano mayor. ¿Qué diferencia nuestro hermano mayor con el hermano mayor de José o con el hermano mayor de Abel? ¿Qué diferencia? Caín mata a Abel, los hermanos de José le matan, o sea, le meten en un pozo y lo venden como esclavo. Sin embargo, nuestro hermano mayor no nos mata a nosotros, sino que en el lugar que a nosotros nos tenían que matar, murió Él para darte vida a ti y para darme la vida a mí. ¿Qué diferencia de este hermano mayor? Y dice la Biblia que cuando el padre lo miró al hijo, le dijo, pero hijo, ¿cómo vienes a quejarte y a rebelarte contra mí porque le hago una fiesta a tu hermano? ¿No ves que tu hermano estaba perdido y ha vuelto? ¿No ves que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida? Y termina diciendo la Biblia en todas las parábolas de Lucas 15. Por eso dice, hay mayor gozo y en los cielos se gozan los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Porque la cultura del cielo es la fiesta y el motivo, un pecador que se arrepiente. Nosotros en la tierra a veces respondemos al revés que en el cielo, Pepe.
Nosotros, cuando vemos que un hermano peca, falla, cae, ¿sabes qué hacemos? Nos ponemos de luto. Cuando se arrepiente, comenzamos a señalarle. Cuando se arrepiente, comenzamos a sacar su historial. Cuando se arrepiente, le recordamos la vida antigua. Cuando se arrepiente, nos oponemos a que se restaure. Hay gente que se opone a la restauración de otros por su pasado. Pero ¿qué diferencia la cultura del cielo? Cuando un pecador se arrepiente, comienzan a hacer fiesta en los cielos. Déjame cerrar con este punto, que es maravilloso. ¿Te acuerdas cuando David derrotó a Goliat? ¿Te acuerdas? Le tiró la piedra, lo venció, le cortó la cabeza con aquella espada. Dice la Biblia que las doncellas hicieron una gran fiesta y comenzaron a cantar. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. ¿Hicieron una fiesta aquí en la tierra? Fue una fiesta. ¿Registra la Biblia que se hiciera una fiesta en el cielo cuando David derrotó a Goliat? Te pregunto. Es una pregunta. ¿Dice la Biblia en alguna parte que cuando David derrotó a Goliat en el cielo hubo una fiesta grande? ¿A que no lo dice la Biblia? Pero dice la Biblia en el Salmo 51 que cuando David comenzó a confesar su pecado con Betsabé, dijo: Padre, yo he fallado, he pecado, el pecado siempre está delante de mí, en pecado me concibió mi madre, pero tú límpiame con hisopo, seré blanco como la nieve, no quites tu espíritu de mí, te lo ruego, Señor, que no me apartes de tu presencia. Y ahí sí registra la Biblia en Lucas 15 que hay gozo cuando un pecador se arrepiente, porque en los cielos la fiesta no es cuando derrotas a Goliat, en los cielos la fiesta es cuando te arrepientes. Por eso en los cielos David no será conocido ni famoso como el matador de leones y de gigantes, será famoso como aquel que a tiempo se supo arrepentir, porque al cielo tú no vas por matar a Goliat, al cielo vas por arrepentirte de tu pecado con Betsabé. Yo a veces le digo a la gente que en el cielo no hay gente buena, hay gente arrepentida. ¿Sabes lo que marca la diferencia entre tú y los que están en el mundo? No es que tú tienes un lenguaje santo, ropa santa y que usas un lenguaje en modo Reina Valera. Lo que te diferencia a ti de los que están en el mundo es que tú vives arrepentido. Por eso la llave para entrar en el reino de los cielos es hacer como hizo el pródigo: Padre, estoy arrepentido. Padre, vengo delante de ti sin exigencias. No hace falta que me ubiques en la misma posición, no hace falta que me honres. No quiero más dinero, no quiero más herencias. Hazme como uno de tus jornaleros. Y cuánto le honra a Dios cuando alguien viene arrepentido. Y ahora tú me puedes decir: pero pastor, yo nunca me he ido de la iglesia, yo estoy aquí los martes, estoy los domingos. Pero déjame decirte algo y que no se te olvide nunca: es que un pródigo no quiere decir que te vayas de un local de 100 metros. Un pródigo es alejarse del corazón de Dios. ¿Sabes qué registra la Biblia en Lucas 15? Que el verdadero pródigo no era el que estaba deseando comer de las algarrobas de los cerdos. El verdadero pródigo era el que estaba en la casa del Padre, pero lejos del corazón del Padre, porque no se trata solo de estar en la casa, sino de tener comunión íntima con el Padre. Por eso dijo el hijo pródigo: me levantaré e iré a mi padre. Nunca dijo: me levantaré e iré a mi casa, porque créeme que la iglesia está genial, los hermanos genial, tener comunión está genial, irnos un día a comernos una hamburguesa, hacer un asado, genial, está genial, tomar un café, tener armonía, todo eso es maravilloso, pero carecería de sentido si el Padre no estuviera en medio de esta casa, porque lo que cobra sentido no es que esté yo ni estés tú, lo que cobra sentido es que esté el Padre. Por eso es más importante tener intimidad con Él que tener intimidad con la casa. Al final la casa no te cubre, el que te cubre es el Padre, nuestro Dios eterno. Por lo tanto, yo no sé si tú eres un pródigo, aunque no te hayas marchado de la iglesia. Quizá te estás alejando de Dios, te estás volviendo frío, quizá ya no oras como antes, no lees la Biblia como antes, no hacías los ayunos que hacías antes, pero no, ¿por qué no en esta noche vuelves en sí? Y dices: Padre, yo echo de menos la comunión que tenía contigo, por eso vengo arrepentido delante de ti, porque quiero que otra vez me readmitas en tu casa, aunque sea como un jornalero. Y ya verás que el Padre te va a decir: no, hijo, tú no eres un jornalero, tú eres mi hijo y tú eres mi hija. Y siempre que vengas arrepentido, tú tendrás el mismo lugar en la mesa y el mismo lugar en la casa.
porque yo a mis hijos no los echo de la casa. Cuando mis hijos vienen arrepentidos, mis hijos tienen su lugar. Es más, de la casa nadie le echó al pródigo, se fue solo, porque tu Dios jamás te va a echar de la casa. De la casa y de su presencia te vas tú por voluntad propia, pero siempre que vuelvas arrepentido, siempre tendrás un lugar en su mesa, siempre tendrás un lugar en su casa, porque tú eres un príncipe y una princesa de la corte celestial, porque tu Padre es el Rey de Reyes, tu Padre es el Señor de todos los señores. ¿Por qué no vuelves en sí en esta noche y vuelves al corazón de Dios diciendo: Padre, perdóname por haberme alejado, Padre, perdóname, quizá he vivido perdidamente, pero hoy quiero volver, Señor, a tu presencia, quiero volver a tener comunión contigo, intimidad contigo, a esos ayunos que hacíamos antes, esas oraciones que hacíamos antes, esas veces que te hablaba, Señor, por la mañana, por la tarde, por la noche. No me quiero separar de tu corazón. Ponte en pie donde estás, por favor. Hay alguien aquí en esta noche que le puede decir: Señor, quizá he vivido perdidamente, pero no quiero vivir más así. Señor, yo quiero estar en tu casa, Dios mío. No me importa, Señor, si no me das el calzado, el anillo, el vestido. Yo lo que te quiero es a ti, Señor. Me he dado cuenta que tus herencias están muy bien, pero no se comparan con tu presencia. Me he dado cuenta, Señor, que lo que tú nos das es maravilloso, pero no se pueden comparar ni con un instante de estar contigo. Señor,